Hola, ¿qué tal? Buenos días. Vamos a continuar con nuestras ponentes. Vamos a dar el tema, la palabra a la maestra Claudia Leija Hernández. Ella es directora de Enfermería y coordinadora general en la Comisión Permanente de Enfermería en la Secretaría de Salud Federal. Ella nos va a hablar de un tema muy importante refiriendo a lo que es que la doctora Valladares ya nos mencionó, la atención primaria a la salud. La maestra Claudia Leija pues va a dar seguimiento, pero ahora con esta parte de liderazgo de la enfermería en la atención primaria a la salud, en el sistema de salud mexicano. Si bien sabemos que para tener un sistema de salud bien sólido, necesitamos personal de salud y personal de enfermería también bien capacitado. Entonces, maestra Claudia Leija, es un placer que nos dé este tiempo. Sabemos que también su agenda es muy completa, pero pues se dio este tiempo y bienvenida, maestra. Muchas gracias, muy buenos días a todas y todos. Es un gusto. Gracias, maestro Luis Rangel, por la invitación y a todo el equipo que organiza este evento, precisamente en este día tan importante, en el Día Internacional de la Mujer, y me pareció muy interesante conjuntar precisamente en este día, ¿no?, el tema de mujer, liderazgo y la atención primaria de salud, que lamentablemente no pude escuchar toda la presentación de la doctora Eliet Valladares. Sin embargo, la parte que escuché, como siempre, nos puntualiza y me pareció muy pertinente que además ella nos dé este panorama tan práctico, tan objetivo de la atención primaria de salud. Sin embargo, permítanme hacer un paréntesis, considero importante para hacer llegar a todas las mujeres que están conectadas en este foro. Dicen que algunas personas dicen que el día de hoy no es para felicitar, ¿no?, sino es para reflexionar, para analizar, pero yo disiento de eso y sí quisiera felicitar a todas las mujeres que están conectadas aquí, quienes nos escuchan, porque precisamente en esta lucha por la equidad e igualdad de género es que se hacen grandes esfuerzos, ¿no? Mujeres, hombres también, lo tenemos muy claro, pero sin embargo, pues hoy es el Día Internacional de la Mujer y sí quiero reconocer de manera importante ese esfuerzo que se hace porque sabemos que precisamente el día se tuvo que determinar, ¿no? ¿Por qué? Para hacernos reflexionar en la necesidad de seguir implementando estrategias en cuanto a la equidad e igualdad de género e ir rompiendo paradigmas, y mucho de estos paradigmas y de esta cultura y de estos estereotipos de género, pues los necesitamos ir rompiendo desde casa, pero también en los grupos de trabajo, en la sociedad misma. Entonces, nuevamente, muchas felicidades a todas las mujeres y sigamos trabajando en este proceso de equidad e igualdad de género, que sin duda todavía nos faltan muchos años para estar en igualdad de circunstancias. Y bueno, precisamente el tema de liderazgo en la atención primaria de salud y en particular el enfoque que una servidora va a darle es precisamente en el papel de la enfermería profesional en la atención primaria de salud. Entonces, permítanme un minuto para compartir la presentación. Si me confirman únicamente si logran ver la presentación, por favor. Sí, maestra, se está cargando. Yo la logro ver, pero no sé ustedes. Sí, maestra, ya se ve, nada más si amplía. Ok. ¿Listo? Listo, usted está como presentadora. Perfecto. Listo. Bueno, empezaré esta presentación con algunos aspectos generales del liderazgo, retomando algunas teorías que tenemos. Sabemos que hay diversidad de teorías y modelos de liderazgo. Sin embargo, vale la pena retomar esta definición, que es tener esa capacidad de influencia para lograr los objetivos de nosotros mismos, de los colaboradores prioritariamente, y el logro a su vez de los objetivos de las instituciones. Y obviamente al ser personal de salud, pues buscamos el logro de las expectativas de nuestros usuarios, ¿no? Entonces, sí es importante tener este contexto general en mente: logro de objetivos de nuestros colaboradores,
logro de objetivo de nuestras instituciones y nunca dejar de lado el logro de las expectativas de nuestros usuarios. La doctora Elied hacía puntual referencia, por lo menos en el momento en que la escuché, en varias ocasiones, en que la atención primaria de salud tiene como prioridad estar centrado en la persona. Entonces, efectivamente, una gran aportación de los profesionales de la salud, en particular de enfermería, pues es buscar cubrir esas expectativas de nuestros usuarios. Y por nuestra formación disciplinar, pues bueno, las enfermeras y enfermeros no solo buscar responder a esa expectativa en el tema físico, sino en el tema también mental, en el tema emocional, incluso en el tema espiritual. Estamos siempre en búsqueda de ver a la persona como un ente holístico, como un ser único y no únicamente responder a esas expectativas, reitero, físicas, sino en los demás contextos. Es por ello que las enfermeras y enfermeros tienen un papel importantísimo y protagónico en los sistemas de salud. Bueno, esto no quisiera tal vez redundar, solo tener claro que cuando hablamos de liderazgo no necesariamente hablamos de puestos gerenciales o puestos como jefes. Quiero resaltar que enfermeras y enfermeros que están en atención con la comunidad, con los pacientes en los hospitales, precisamente también debemos de buscar tener claro que hay estilos de liderazgo. ¿Por qué? Por el comportamiento en sí mismo de las personas. Y hay liderazgo autocrático, que ordena y espera obediencia, es dogmático y positivo. Y creo que un punto importante de identificar aquí, de enfermeras y enfermeros, es que muchos de las personas, de los pacientes, de las comunidades, hay que identificar, pero muchos de ellos, si se dan cuenta, la población está acostumbrada a este tipo de liderazgo. Lo que dice el médico, lo que dice la enfermera, lo que le indica muchas veces, y no necesariamente se busca involucrarse. ¿Por qué? O busca preguntar más allá, y es importante tener en cuenta esto, y yo creo que tenemos que transitar como profesionales de la salud a un liderazgo participativo, donde precisamente la comunidad, las personas se involucren en acciones y decisiones, en este caso de su propia salud. O, bueno, también hay un liderazgo de liberal o rienda suelta, que bueno, ahí las personas pueden hacer lo que ellos consideren de acuerdo a sus ideales. Entonces, solo que quería resaltar esto de la importancia de también tener en cuenta que hay que ser mucho más participativos y sobre todo en el contexto de la atención primaria de salud, mucho más participativos a las personas y a las comunidades en el cuidado de la salud. En esta gran controversia de que si el líder nace o se hace, no es muy claro. El proceso de liderazgo puede ser aprendido y las cualidades del líder se pueden aumentar y potenciar. Eso es indudable. Y bueno, aquí específicamente el liderazgo de enfermería, ¿no? Desde Florence Nightingale, que incluso dejó descrito que la enfermera usa habilidades de líder, siempre influyendo y modificando conductas para producir un cambio cuando la situación lo requiere. Entonces, cada una de ustedes, enfermeras, enfermeros que están en cualquier lugar del sistema de salud, ya sea un centro de salud, en la comunidad, en los hospitales, en una clínica, en cualquier centro donde se proporcione atención para la salud, la enfermera usa esas habilidades de líder para modificar conductas o producir un cambio, ¿no? Esto influyendo en las actitudes de los individuos y grupos en materia de salud, promoviendo el desarrollo profesional a través de la motivación y dirección de equipos de enfermería, o ya sea participando en los órganos de gestión del sistema sanitario. Pero sí es importante tener claro que todas y todos debemos de asumir precisamente esas funciones de liderazgo. Y un artículo nos sugiere que para ser eficaz la enfermera dirigente de hoy debe de conocer varios aspectos, entender la reforma del sistema de salud y sus repercusiones, ¿no? Ya nos hablaban de esa fragmentación, de esa segmentación, pero bueno, no puedo decir, ese es el gran reto, no está en mis manos, porque efectivamente no está en las manos de un enfermero o enfermero, pero por eso no hago alguna otra actividad, ¿no? Nos queda claro que efectivamente la fragmentación de nuestro sistema es todo un reto, que eso implica variabilidad en los procesos, específicamente puede implicar variabilidad en los procesos de enfermería y hay que hacer grandes esfuerzos. Sin embargo, si en mi institución, si en mi unidad está estandarizado el proceso, pues necesito ese apego.
Importante tener esa visión de futuro, pensar de manera estratégica, planificar eficazmente mis intervenciones, contribuir a la elaboración de la política general, eso obviamente ya es en otros cargos de gestión, gestionar el cambio y trabajar eficazmente en equipos, colaboraciones y alianzas. En general, estos son unos aspectos del liderazgo. ¿Quién se beneficia cuando el liderazgo de enfermería en cualquier posición que estén las enfermeras y los enfermeros? Pues obviamente se benefician los usuarios, ¿no? Los usuarios, ya que una mejor atención en salud obviamente favorece a mejorar el acceso. Obviamente toda la organización se beneficia con una gestión más eficaz en los servicios de salud, los encargados de la política general y gestores, ya que se benefician en la participación cuando se incluye enfermeras dirigentes en la conducción de las políticas de salud, los propios equipos de atención de salud, otras enfermeras obviamente se benefician en las actividades de formación, siendo mentores, siendo los coaches de los grupos, ¿no? Entre enfermeras y enfermeras, y obviamente los propios participantes. La enfermería en los sistemas de salud ocupa más del 59% del personal, es decir, es la mayor fuerza laboral, junto con después con médicos, trabajadoras sociales, psicólogos, las demás profesiones, y entonces nos tenemos que sumar a este gran desafío de mejorar la salud de las personas, ¿no? También cerraba la doctora Valladares con este objetivo, que no es eliminar las enfermedades que han prevalecido, sino nuestro objetivo es mejorar la salud de las personas y de las poblaciones en una época que aumentan las necesidades, la demanda y las expectativas de los consumidores y de los recursos. Bueno, una vez que hemos revisado estos aspectos generales del liderazgo, porque los consideré importantes para hablar sobre el tema de atención primaria de salud. Este liderazgo de enfermería en el sistema de salud en nuestro país nos debe de quedar muy claro que está sentado en estas necesidades en salud y de mejorar la salud de las personas. Y para ello necesitamos siempre tener muy claro cuál es el panorama de la salud en nuestro país. Y bueno, estoy mostrando en esta diapositiva cómo se han comportado las principales causas de muerte prematura y el cambio que se ha dado en 1990 a 2015. Y es muy claro, sobre todo vemos del lado derecho en el ranking 2015, cómo ha modificado esto y cómo pasan a ser las primeras causas de muerte prematura, la cardiopatía isquémica, la diabetes y veamos alarmantemente la enfermedad renal crónica, seguido de violencia interpersonal, un tema importante, y cirrosis también, ¿no? Y las que ven ustedes en el listado. Entonces, este tema de la enfermedad renal crónica, que además sabemos que es multicausal, por obesidad, diabetes, hipertensión, lupus, automedicación, ¿no? Pero estamos hablando de 400,000 casos nuevos al año y lo que implica para la persona por gasto de bolsillo y para los sistemas de salud, que es hasta 250,000 pesos al año erogados por paciente, porque sabemos que muchos de ellos requieren hasta la terapia de sustitución como es la hemodiálisis. Entonces, tener muy claro cuáles son los retos. Además, en nuestro país traemos una agenda, es de causas de muerte prematura, pero también sabemos que tenemos otras entidades donde prevalecen las enfermedades transmisibles. Entonces, es importante que enfermeras y enfermeros nos involucremos en ese diagnóstico de salud de nuestras comunidades para determinar las prioridades. Y precisamente aquí lo menciono, traemos una agenda no terminada con pobreza, condiciones sanitarias deficientes, infecciones, mala nutrición y problemas de salud reproductiva. Y tenemos estos retos emergentes como son estilos de vida no saludables y aumento de las enfermedades crónicas no transmisibles. Y quiero compartirles algunos datos que son inquietantes y que espero que así sea para todas y todos. Estos datos son únicamente Secretaría de Salud, la fuente es la Dirección General de Información en Salud, y tenemos que en 2018, en las 14,000 unidades de consulta externa de la Secretaría de Salud, se realizaron más de 97 millones de consultas de primera vez y subsecuentes. De estas consultas, el 14% son de consulta de especialidad y 8% son de consulta odontológica.
y 76% son de consulta general. Y del total de todas estas consultas, solo el 10% fueron para detección y seguimiento de hipertensión arterial y el 9% para diabetes, ¿no? Es decir, apenas 634,000 personas con diabetes en control, cuando si estimamos que de acuerdo a la cantidad de población y la cantidad que afecta diabetes, estamos hablando de millones de personas en nuestro país. Y solo en control también 700,000 personas con hipertensión arterial en control. Esto, en resumen, es que el hecho de que exista una concentración de estas consultas en enfermedades diarreicas o respiratorias visibiliza que el grueso de la demanda de los servicios en el primer nivel de atención se concentra en padecimientos agudos y momentáneos, así como atención a niños menores de 5 años. Y los pacientes que acuden a servicios de primer nivel por diabetes o hipertensión son muy reducidos en comparación con la demanda real, ¿no? Y de estos pacientes que acuden buscando atención por diabetes o hipertensión, solo entre el 1 y 2% se encuentra en control activo. Y bueno, pues obviamente seguro esto nos va dando respuesta al incremento tan crítico de las enfermedades renales, ¿no? Como consecuencia. Por otro lado, otros datos de los casi 6 millones de egresos hospitalarios del 2018, 40% fueron por motivos diagnósticos, 23% fueron quirúrgicos y 37% terapéuticos. Y de estos egresos, la primera de causa son partos, 26%. Y esto hablo obviamente en hospitales, ¿no? Esto es muy alto. Y como segunda causa son las atención obstétrica, 25%, y la tercera causa por traumatismos. La cuarta causa es insuficiencia renal, obviamente asociada a diabetes, y la novena causa es por complicaciones de la diabetes. Y la segunda causa de muerte en 2018 fue por diabetes mellitus. O sea, tenemos muy claro que tenemos un panorama muy crítico, por eso ha sido determinada como una causa prioritaria, emergente, ¿no? Y bueno, de estos datos que acabo de mencionar, de manera paradójica, casi la mitad del total de egresos hospitalarios es por razones diagnósticas, como lo vimos en el porcentaje. Y dentro de las primeras 10 causas de egresos hospitalarios se encuentra la insuficiencia renal y la diabetes. Pero menos del 2% de los pacientes que acuden por esas causas tienen un seguimiento activo. Ese es otro gran reto, ¿no? Una vez que incluso acuden a los hospitales por estos problemas, el seguimiento es bajísimo. Y bueno, la pregunta, ¿no? La pregunta provocadora es ¿qué proporción de los egresos hospitalarios o de funciones son aquellos pacientes sin control? Y obviamente esto considerado que debiera de ser en el primer nivel de atención. Es así como con estos datos nos queda más que claro la necesidad de buscar de manera urgente, inminente, prioritaria, la aplicación del modelo de atención primaria de salud, ¿no? Que nos ha compartido la doctora. Aquí voy a ser tal vez repetitiva, pero trataré de ser muy puntual para no duplicar lo que ella ha dicho. Pero bueno, tener muy claro que la atención primaria de salud inicia desde el primer contacto con la persona, sobre todo para los dos componentes en los que últimamente en los últimos años, precisamente los sistemas de salud no se han orientado, que es el componente de la promoción de la salud y el componente de la prevención de enfermedades, ¿no? Porque prioritariamente los otros componentes han sido abordados, los otros componentes de la APS, que son la atención médica, la rehabilitación, ¿no? Y bueno, recientemente se han agregado los cuidados paliativos, cosa que ahí todavía tenemos que transitar. Estos son los componentes de la APS, pero vamos a enfocarnos prioritariamente, porque ya vimos que los requerimos, en promover la salud, promover estilos de vida saludables y en prevenir enfermedades, ¿no? Y bueno, para ello es necesario impulsar la participación comunitaria, ahí la importancia del liderazgo del personal de salud, ¿no? También romper esos paradigmas, reitero, en la postura de las personas, de las comunidades, de no involucrarse en su salud. Solos no podemos, necesitamos involucrar a la comunidad
en que asuma y tome decisiones. Para ello requiere información, para ello requiere muchas veces traducción, porque sabemos la cantidad de lenguas que hay en nuestro país y que es difícil llegar a esas comunidades con información, porque la persona que no tiene información difícilmente se va a involucrar, difícilmente va a tomar decisiones en su salud. Entonces necesitamos grandes esfuerzos precisamente para poder involucrar y tener una participación mucho más activa. Por otro lado, ya lo mencionaba la doctora, coordinar la prestación de los servicios de salud. Eso se están haciendo, sobre todo en esta administración, considero grandes esfuerzos, ¿no?, para coordinar esta prestación de servicios de salud. Esperemos que esto siga avanzando. Identificar y atender los riesgos a la salud. Se hablaba, ¿no?, de los determinantes sociales, de no solo ser el sector salud el que se involucre en esto. Tiene que ser el sector empresarial, tiene que ser el sector industrial, tiene que ser el tema de la seguridad nacional, porque si realmente no se toman en cuenta todos los determinantes sociales para la salud, difícilmente vamos a poder resolver estas problemáticas. Tiene que ser una política de salud integral a nivel nacional. Si no se involucra la Comisión Federal de Electricidad en tener suficiente luz en centros de salud, en comunidades, ¿no?, o si con agua no hace llegar agua, difícilmente los hábitos incluso más parecieran simples, como la higiene de manos, como la higiene alimentaria, como la de los alimentos, pues difícilmente esto se va a abordar. Pero bueno, hagamos lo propio. Yo creo que lo importante aquí no es... lo importante es tener claro los retos. Sin embargo, que tenemos que hacer lo propio. Y lo propio sí nos aplica promover esta práctica interprofesional. Es realmente una atención, un cuidado, un seguimiento basado en equipos multiprofesionales que permita hacer el despliegue de recursos humanos. Bueno, ya nos hablaban de las redes integradas de servicios de salud. Se refiere realmente a esa prestación donde las personas logren recibir el continuo de servicios de prevención, de promoción, diagnóstico. Aquí no me detengo. Otro aspecto de la atención primaria de salud, los equipos interprofesionales y cómo favorecer su inclusión. Me detengo un poco aquí precisamente porque en otros países hemos visto la importancia del liderazgo de médicos, de enfermeras en estos equipos interprofesionales. ¿Y a qué nos referimos con estos equipos interprofesionales? Veamos la imagen del lado izquierdo. Y lo que quiero aquí resaltar es, depende, ¿no?, si en la exhaustividad e integralidad de los servicios y en la complejidad en las necesidades de los pacientes. Realmente hablamos de equipos interprofesionales cuando tenemos equipos de salud que ofertan servicios de atención primaria basada en la comunidad, inclusive en la salud mental, ¿no? Y esto va disminuyendo si solo tenemos profesionales con una visión basada en la enfermedad, con una respuesta reactiva. O peor aún, prácticas individualistas o en diada médico-enfermera únicamente incluso, ¿no? Entonces, no involucrar a otros actores como nutriólogos, trabajadoras sociales, psicólogos, etc. Entonces, esta atención primaria se orienta a la comunidad, responde de manera proactiva, los equipos se basan en la comunidad y la atención reactiva de los servicios, pues obviamente tendría que pasar a otro término, tendríamos que ser una atención mucho más proactiva, promoviendo estilos de vida saludables y previniendo enfermedades. Bueno, aquí no me voy a detener, ya la doctora habló de romper precisamente estos modelos solo biomedicalizados o flexnerianos, ¿no?, donde por un lado se forman médicos, en otro enfermeras, en otro psicólogos, en otro paramédicos, y de repente queremos que lleguen a las instituciones de salud y trabajen juntos. No, definitivamente hay que también, otra de las grandes estrategias es impulsar la formación interprofesional. Actividades conjuntas desde que se forman, ¿no?, de alumnos de distintas carreras sanitarias y obviamente para que se involucren de una manera mucho más colaborativa en los sistemas de salud. Bueno, siguientes pasos. Yo creo que muchos de ustedes ya ha quedado claro la importancia del liderazgo, ya ha quedado claro la importancia del APS. Sin embargo, preguntaban, ¿no?, ¿qué estrategias específicas necesitamos implementar? Para ello, de lo que tenemos muy claro en la Dirección de Enfermería es fortalecer los recursos humanos, ¿no?, recursos humanos en salud y sobre todo los recursos humanos de enfermería.
en particular, que es lo que nos corresponde a esta Dirección de Enfermería y a través de la Comisión Permanente de Enfermería, que es un grupo colegiado donde están representantes de enfermería del sector educativo, del sector institucional y del sector de colegios y asociaciones. Necesitamos fortalecer los recursos humanos de enfermería, obviamente bien formados, capacitados, con mentoría, con supervisión continua. Para ello, con varias estrategias orientadas a ¿qué? Primero, a incrementar el número de recursos humanos. Ahorita voy a mostrar algunos datos en nuestro país de una vez que incrementamos estos recursos, retenerlos sobre todo en el primer nivel de atención. Muy difícil, tenemos apenas el 20% del personal de enfermería a nivel nacional en el primer nivel de atención. Obviamente también retener a los pacientes que acuden a buscar servicio para mejorar esta continuidad, para promover intervenciones de autocuidado y, reitero, involucrar a la comunidad. Para ello nos hemos dado a la tarea de hacer un análisis sobre todo de cómo está la fuerza laboral de enfermería en México. Y en nuestro país pues tenemos una tasa nacional de 2.6 enfermeras por 1,000 habitantes. Esto comparado con países de la Organización y Cooperación para el Desarrollo Económico, es decir, la OCDE, el promedio ahí es de 9 enfermeras por 1,000 habitantes, ¿no? Esto es cuando nos comparamos con estos países, que muchas veces dicen, bueno, ¿cómo compararnos con esos países? Si son algunos de ellos obviamente de gran crecimiento económico, pues sí, bueno, pero también cuando nos comparamos con otros países, ya incluso de América, sobre todo de Latinoamérica, pues veamos, ¿no? Incluso, pues veamos Colombia, 6.8 enfermeras por 1,000 habitantes, Cuba, Brasil, Chile, y bueno, México tenemos un gran reto en este tema, por eso la importancia de visibilizar esto, es decir, bueno, ¿y qué están haciendo? Primero, visibilizar esto muy claro, porque lo otro es que ya está la propuesta de incremento del personal, sobre todo en el primer nivel de atención. Bueno, ahora, una vez que además tenemos muy claro de qué vamos a fortalecer de los recursos humanos en la atención primaria de salud, que necesitamos más, pues también necesitamos mejor formados. Sabemos que ha habido grandes avances profesionales en enfermería. Actualmente más del 40% del personal tiene licenciatura en enfermería o otro grado adicional. Sin embargo, todavía prevalece el nivel técnico de manera importante. Los auxiliares también, aunque hace 10 años teníamos más del 20% de auxiliares y ahorita apenas el 9.5%. Sin embargo, necesitamos seguir fortaleciendo esa profesionalización y esa formación de calidad, ¿no? Es otro gran reto y gran estrategia que se requiere. Y específicamente sabemos que tenemos que empezar a hacer algo distinto. Si seguimos haciendo lo mismo, si el sistema de salud de nuestro país sigue haciendo lo mismo, pues no vamos a tener resultados distintos. Vamos a seguir con estos mismos retos en salud que ya les mostraba. Y para ello llevamos meses un grupo estratégico, donde incluso la Organización Panamericana de la Salud tiene un papel muy importante que nos ha venido acompañando, es en proponer esta estrategia de la ampliación del rol de enfermería en el primer nivel de atención. ¿Por qué? Porque estamos seguros que el personal de enfermería no es aprovechado en este potencial que vemos de formación de enfermeras a nivel licenciatura en el primer nivel de atención. No digo en todos lados, pero sí hay lugares en donde no ha sido aprovechado este potencial, donde sus tareas son mayoritariamente asistenciales y necesitamos fortalecer su autonomía profesional y es necesario transformar la prestación de estos servicios de salud. Definitivamente no podemos seguir. Para ello se ha trabajado ya varios meses para diseñar esta estrategia y dentro de ellas incluso está el elaborar este marco mexicano de competencias para la ampliación del rol de enfermería en el primer nivel, con la figura que ven del lado derecho, con estos 6 dominios, ¿no? Cada uno de estos dominios tiene sus competencias específicas, el primero de ellos tiene 10, y el primer dominio es el conocimiento, la habilidad, la actitud para que enfermeras y enfermeros tengan la capacidad de análisis de la situación de salud de su comunidad, ¿no? De su comunidad muy específica, de tenerlo muy claro. El dominio 2, que es gestión del cuidado, tener muy claro cómo es su valoración, cómo son sus intervenciones, cuáles son sus diagnósticos, cómo van a intervenir específicamente.
El dominio 3 de vigilancia y control de riesgos y daños a la salud de la comunidad. Nuevamente, tener muy claro que no únicamente es el aspecto físico, sino otros riesgos y otros daños que puedan estar involucrados, tenerlos muy claro y también participar en el control de ellos, con un liderazgo mucho más activo y participativo. El dominio 4 de promoción de la salud, que este es un componente que sabemos que desde la formación lo traemos muy introyectado, sin embargo, el otro es participación social de la comunidad, cómo involucrarla. El dominio 5 de planificación y gestión de la calidad, y el dominio 6, que es liderazgo y esa colaboración interprofesional de enfermería en los equipos de salud. Me regreso un poco porque quisiera ahondar un poquito antes de mostrarles específicamente, quiero mostrarles las competencias del dominio 6, de liderazgo y colaboración interprofesional por el tema que atañe. Sin embargo, reitero que cada uno de estos dominios tiene sus competencias. Pero, ¿en qué paso vamos de esta estrategia? Bueno, compartirles, ¿y qué es la ampliación del rol? Porque genera mucha inquietud. En la revisión que hicimos para implementar esta estrategia, les comparto que hicimos una revisión sistemática de más de 40 países para ver cómo era este componente de la ampliación del rol de enfermería. Y encontramos mucha evidencia, países en los que está perfectamente estructurada, en donde las enfermeras han desarrollado papeles como de enfermería de práctica avanzada. ¿Qué es esto de la enfermería de práctica avanzada? Son enfermeras que estudian un nivel mínimo de maestría, que el Consejo Internacional de Enfermeras ha definido como enfermeras altamente formadas, toman decisiones donde la principal característica es ampliar su rol de enfermería. ¿Por qué? Porque prescriben test diagnósticos, porque hacen interpretación de resultados de muchas veces de esos test diagnósticos, incluso prescripción de medicamentos, ¿no? A eso se refiere con las características de la ampliación del rol de enfermería. Y hay países como Canadá, Reino Unido, Suecia, Estados Unidos, que específicamente las han formado para estos papeles. En Estados Unidos es el similar a la Nurse Practitioner, donde efectivamente hacen estas intervenciones, estas funciones con una característica de ampliar su rol, ¿no? Esto en estos países altamente desarrollados, obviamente. Los resultados han sido favorables, están en la evidencia, donde enfermeras tienen seguimiento de pacientes, sobre todo con enfermedades crónicas, y han logrado tener resultados similares en algunos estudios mucho más favorables de seguimiento de pacientes con enfermedades crónicas, como diabetes, con hipertensión. O sea, han comparado grupos de pacientes con estas enfermedades crónicas, donde les dan seguimiento médicos u otras disciplinas, o donde le dan seguimiento enfermeras de práctica avanzada. Y los resultados, reitero, han sido similares, o incluso en algunos estudios lo ha superado, donde el seguimiento es mejor, la adherencia es mejor y obviamente mejora la salud de las personas. Y hay otros países que han ampliado el rol de enfermería sin que necesariamente las hayan tenido que formar, lamentablemente, ¿no? Pero ha sido para responder a las necesidades de salud. Estas enfermeras que han ampliado su rol no han cursado esta maestría que les comento de enfermería de práctica avanzada, sino lo que han hecho es que han tenido que ampliar sus funciones para prescribir medicamentos, para análisis prescribir test diagnósticos, para interpretarlos, para dar seguimiento de pacientes. Y un ejemplo importante de esto es en varios países de África, sobre todo por el tema de la necesidad de responder a el tema del virus de inmunodeficiencia humana, de VIH, ¿no? Por los altos porcentajes de pacientes con SIDA en estos países, donde no hay suficientes médicos además, donde es muy difícil la atención, y que las enfermeras han ampliado su rol de enfermería, inclusive prescribiendo medicamentos antivirales, dando seguimiento a sus pacientes, y los resultados obviamente son favorables. Entonces, tenemos dos aspectos de esta ampliación del rol en el mundo, ¿no? Enfermeras formadas ex profeso con esta denominación de enfermería de práctica avanzada, y tenemos enfermeras con la ampliación del rol de enfermería en el mundo, en otros países. Entonces, ¿qué buscamos en México? En México lo que hemos buscado es
si bien en el primer nivel de atención tenemos un número importante de enfermeras con licenciatura en enfermería, con experiencia, y además partimos de que hay enfermeras que han ampliado su rol ya, porque los tenemos en ejemplos como enfermeras en la atención obstétrica, ¿no? En nuestro país tenemos modelos de enfermeras profesionales, ya sea con licenciatura en enfermería y obstetricia o enfermeras perinatales, que dan la atención en el proceso de salud sexual y reproductiva, y esto ha implicado que amplíen su rol de enfermería, ¿no? Porque prescriben incluso medicamentos, la atención del parto de bajo riesgo, la atención del recién nacido, etcétera. Y también tenemos otros ejemplos donde las enfermeras prescriben, como es las enfermeras expertas en clínicas de heridas, en clínicas de catéteres. Estos son grandes ejemplos de nuestro país que han ampliado su rol de enfermería, no necesariamente formadas como enfermeras de práctica avanzada, no, son enfermeras que han ampliado su rol para dar respuesta a estas necesidades en salud. Partiendo de esto, la estrategia en nuestro país se está planteando desde las dos vertientes. ¿Sí? Fortalecer habilidades, conocimientos de enfermeras en el primer nivel de atención con nivel académico, con experiencia, ¿sí? Y formarlas en este proceso para fortalecer sus potencialidades y una mayor capacidad de respuesta en la atención clínica de los pacientes, sobre todo en enfermedades crónicas. El primer esquema de capacitación que vamos a iniciar es en abril, en 8 estados de la República. Son enfermeras que van a tomar un diplomado para desarrollar su expertise clínica en diabetes. En atención a diabetes, son enfermeras que se van a capacitar de 8 entidades federativas inicialmente. Tal vez tengamos que modificar por algunos aspectos de organización, pero sí un número importante de estas enfermeras, 8 estados del sur-sureste del país. Y esto es una estrategia conjunta donde está involucrado, repito, OPS, Senaprece y varios actores estratégicos. Entonces son enfermeras que vamos a buscar ampliar su rol, maximizar su potencial, enfermeras expertas en el primer nivel de atención. Y por otro lado, también este marco mexicano de competencias que muestro aquí ha sido el referente para que universidades en nuestro país vayan ya proponiendo el esquema de formación de enfermeras de práctica avanzada. La universidad, que ya lleva un avance importante, ya ha sido aprobada y en breve estará iniciando impartir este programa, es la UAM, la Universidad Autónoma Metropolitana, donde ya ha sido autorizada por todos sus comités la formación de enfermeras de práctica avanzada en nuestro país. Entonces, es esta la estrategia de manera general donde el liderazgo de enfermería necesitamos hacerlo visible, y esa colaboración interprofesional que se ha venido dando por muchos años, pero que no necesariamente se da la visibilidad, y bueno, que ahora tenemos que fortalecer los conocimientos y habilidades en la atención de enfermedades crónicas, precisamente para mejorar y alcanzar el objetivo de mejorar la salud de estas personas. A partir de aquí, no quisiera extenderme, me gustaría más dejar un espacio para preguntas, para propuestas, sugerencias, pero a partir de aquí comentarles específicamente el dominio 6 de este marco mexicano de competencias de la enfermería del rol ampliado en nuestro país, es específicamente sus competencias, es el liderazgo y colaboración interprofesional, ¿no? Las enfermeros son capaces de desplegar programas o proyectos para la mejora de la salud individual y colectiva a través de la conducción de equipos interprofesionales y redistribución de funciones. Esto es muy importante, con un enfoque colaborativo. Promover el rol ampliado en el equipo de salud a través de la sensibilización. Aquí es muy importante, veo conectados, ¿no? Médicos, enfermeras, y ojalá haya otros profesionales que seguramente así será. Aquí no se trata de una competencia, aquí se trata de sumar todos, porque ni hay suficientes médicos, ni hay suficientes enfermeras, ni hay suficientes psicólogos. Aquí se trata que todos los que estamos involucrados y tenemos ese compromiso de mejorar la salud de las personas, colaboremos. No se trata de que las enfermeras quieran abarcar otras competencias que hasta el momento se dice no les corresponden, ¿no? Pero finalmente nos corresponde a todos buscar estrategias para mejorar la salud. Entonces, necesitamos mucha sensibilización.
los retos que nos han compartido otras colegas, sobre todo hemos tenido foros con colegas del Reino Unido que ya llevan más de 20 años en la implementación de la práctica avanzada, es precisamente eso, ¿no? Que aún hay serias inquietudes o dificultad para que la población identifique qué pueden hacer ellas o qué pueden hacer otros profesionales. Pero reitero, no se trata de una competencia, se trata de sumar las habilidades y conocimientos de todos los profesionales para esto. Obviamente las enfermeras con este papel de asesoría y difusión respecto al ámbito de su práctica, y sus funciones, ejercer el liderazgo en el desarrollo e integración del rol ampliado dentro del sistema de salud, incluso siendo muy participativa, involucrando a otros actores como las figuras jurisdiccionales, las figuras municipales, alcaldes o las figuras que necesitan involucrarse, incluso muchas veces, para minimizar la contaminación ambiental, para minimizar los otros problemas y otros determinantes de la salud. Ese liderazgo de médicos, enfermeras es importantísimo porque, reitero, solos no podemos, necesitamos involucrar a otros actores, ¿no? Demostrar habilidades de autoconciencia, influencia, pensamiento crítico y reflexivo y exhibir un carácter y comportamientos obviamente alineados a esos valores éticos que caracterizan a la profesión, generar un fuerte vínculo desde el ámbito de su competencia entre las diferentes autoridades locales, jurisdiccionales, municipales, de la sociedad civil, con el objetivo de que todos se involucren en fortalecer el sistema de salud, muchas veces solo de su comunidad, ¿verdad? Solo de lo que le aplica. Identificar claramente su territorio geográfico, como esté determinado, su localidad, su AGEP, su municipio y la población a su cargo para poder dar un seguimiento muy preciso de ellos en concordancia con los ordenamientos territoriales de las jurisdicciones sanitarias, y para eso es muy importante la estrategia que se está impulsando de reorientar claramente las redes integradas de servicios de salud y que enfermería tenga un papel importantísimo en esto, ¿no? Junto con otros profesionales. Incidir en la creación de ambientes organizacionales saludables entre los profesionales que integran el equipo de salud para estimular la seguridad del paciente, las prácticas colaborativas, el desarrollo profesional y una distribución de funciones mucho más efectiva, subrayo. Incluso fungir como mentores, instructores o tutores entre sus colegas, miembros del equipo de salud y obviamente los estudiantes. Si se dan cuenta, muchas de estas competencias se tienen en diversos ámbitos, ¿no? Sin embargo, lo que buscamos es ir haciéndolas mucho más heterogéneas, mucho más participativas, y bueno, si llegara a haber entornos donde son limitativas, pues eliminar precisamente esto donde no le permiten muchas veces a la enfermera o enfermero, ¿no? Hacer o desarrollar todas sus potencialidades, porque bueno, lamentablemente sí hay entornos en donde no se permite, y esto es lo que necesitamos ir buscando fortalecer. Se fortalece a través de un trabajo arduo, un avance profesional importante de los profesionales de enfermería, cosa que se ha dado, y de mucha participación colaborativa, ¿no? Y bueno, también no terminé, perdón, me regreso, me faltaron estas 3 competencias: de recopilar datos y evaluar el papel de enfermería sobre los resultados, tener un claro seguimiento de nuestras intervenciones y además reportarlos, ¿no? Porque sabemos el reto que actualmente tenemos. Se hacen actividades y no necesariamente se reportan de manera oficial en los sistemas de salud. Esto también es algo necesario. Generar e incorporar nuevos conocimientos de enfermería para desarrollar nuestros estándares de la práctica, en guías de práctica, en protocolos de atención, programas, políticas, y proponer, participar y desarrollar estudios de investigación sobre las problemáticas en el área laboral, en la comunidad o en la jurisdicción sanitaria. Este es otro gran reto, en tener estudios de investigación que evidencien los resultados de las intervenciones específicas que se hacen en el marco de la atención primaria de salud. No solo las enfermeras, creo que esto es un reto a nivel general de los equipos de salud, tener estudios de investigación y que se publiquen los resultados favorables en la salud de las personas. Esto, pues, nuevamente agradecer. No quisiera dejar de cerrar esta participación de una servidora
retomando el Día Internacional de la Mujer, y recientemente me preguntaban cuáles son las acciones que consideraba importantes para seguir avanzando en cerrar la brecha de género. Y quiero compartirles algunas que son generales y que todas y todos debemos participar. Y una de ellas es que las mujeres y hombres busquemos el equilibrio para la colaboración, y esta colaboración me refiero a colaboración intrapersonal, ¿no? Dentro de las parejas, dividir esas tareas domésticas, el cuidado de los hijos, eso sin duda favorece esta igualdad y esta brecha de género. Es alcanzar el equilibrio en la colaboración dentro del hogar. Otra acción es siempre estar atentos a los signos de violencia, ¿no? Y no quedarnos callados, indistintamente donde lo veamos. No involucrarnos, incluso muchas veces reprender actitudes machistas. Otra acción es elegir, apoyar o dar espacio a las propuestas cuando las realizan mujeres. A mejorar y favorecer la diversidad laboral, condiciones y salarios iguales, cosa que en enfermería, por ser mayoritariamente mujeres, tenemos el doble reto de mejorar esto. Y finalmente, una estrategia más, que es realmente inculcar sororidad. Esta relación que se da de solidaridad entre las mujeres, ¿no? Especialmente en la lucha por el empoderamiento. Realmente si logramos apoyarnos siempre entre mujeres, no ponernos en pie, no competir, sino ayudarnos, esta relación de solidaridad, y además de esta sororidad incluirla desde la formación académica temprana, ¿no? Entonces esto es importante y lo dejo únicamente y cierro como reflexión. Muchísimas gracias a todas y todos por su atención y quedo atenta a comentarios. Muchas gracias. Gracias, maestra. Como bien lo menciona, creo que este 8 de marzo es que se reconozca el rol y la igualdad de aquellas madres, enfermeras, médicas, comerciantes, amas de casa, que a diario trabajan por un mejor país y para todas ellas, sin importar el nivel económico, social, laboral, religión, todo el respeto para todas y todos ustedes. Y algo importante referente al tema de liderazgo que nos acaba de dar, usted como líder nacional, ¿qué nos falta en la atención primaria para que se pueda brindar este modelo de una atención integral e integrada y que bueno, que no tengamos los hospitales con todos esos pacientes, que desde este nivel de atención primaria se pueden solventar sus necesidades? Y claro, prácticamente algo que mencionó muy importante y que desde la maestra Guadalupe Casales, que nos va a dar un tema más adelante, esto de la enfermería de práctica avanzada se está retomando y viene con mucha fuerza, pero ¿qué falta desde su perspectiva como gerente a nivel nacional para que se pueda ser aplicado en todos los niveles, pero más en el primer nivel, que es donde considero por las cifras que hemos visto, somos muy pocos en la atención primaria, cuando para poder lograr un sistema de salud basado en la atención integral integrada sería revertido que los hospitales o que la atención de enfermería clínica fuese menos a comparación con lo que se ve ahora en la atención primaria. Creo que tenemos mucho menor personal. Si lo vemos como lo menciona la OCDE, que tendrían que ser 9 enfermeras por cada 1,000 habitantes. Aquí en el país, en el estado, por ejemplo, Guanajuato, somos solamente 2.5 enfermeras y enfermeros. ¿Qué considera usted, maestra? Bueno, pues lo comentaba en la presentación, el primer gran reto, y bien está dicho, necesitamos que haya inversión para más enfermeras, ¿no? Inversión. Además, otro gran reto es la distribución geográfica. Tenemos, prioritariamente las mayores tasas de personal están en las zonas urbanas. Entonces, por eso hablaba de otro componente que además de que no solo más, sino retener a las enfermeras en el primer nivel de atención. A esto, cuando me digo retener, implica muchísimos aspectos.
obviamente condiciones laborales favorables, obviamente reconocimientos, impulso a su trabajo, o impulso a su trayectoria, incluso lo hemos comentado, en estímulos en cuanto a sus resultados en la mejora de salud de las personas, ¿no? Otro componente importantísimo es la formación, ¿no? Que las escuelas reorienten esta formación orientada a la atención primaria de salud. Seguimos nuestras principales especialidades en nuestro país. El primer lugar, las enfermeras y enfermeros nos especializamos en la administración, ¿no? Digo muy bien porque se requiere siempre ese componente, pero hablando de aspectos clínicos, el primer lugar es terapia intensiva, enfermería quirúrgica, ¿no? Obviamente porque hacia allá se han orientado las principales incorporaciones del personal a los hospitales. Sin embargo, también necesita favorecerse la formación especializada orientada a la atención primaria de salud, ¿no? Las enfermeras de salud pública, enfermeras cardiovasculares orientadas al primer nivel, enfermeras especialistas en salud mental, enfermeras especialistas en geriatría, etcétera, etcétera. Entonces, este tema de la formación que tiene que ir virando porque si no es así, pues difícilmente, ¿no? Por el momento estamos en un círculo vicioso. Las escuelas dicen, no las formo porque no las contratan. Y si ahorita el sistema dice, voy a contratar más enfermeras, ¿no? Como pasó en la pandemia, nos acaba de ocurrir, dice, necesitamos capital humano, el INSABI contrató más de 30,000 enfermeras y enfermeros. Bueno, pues no había suficientes enfermeras especialistas en terapia intensiva y en cuidados críticos, ¿no? Que se requería para el tema de la pandemia. Antes de la pandemia decíamos, pues bueno, necesita aumentarse la formación de enfermeras especialistas en estos componentes de atención primaria, pero ahora después de la pandemia nos queda claro que necesitamos mucho más especialización en diversos ámbitos, ¿no? En diversos ámbitos, pero el que no hemos atendido recientemente es en el tema de atención primaria de salud y atención de enfermedades crónicas, ¿no? Muy bien. Tengo una pregunta que refiere, ¿cuáles serían las barreras desde su experiencia que existen en el personal para llegar a ese liderazgo? Yo creo que las barreras son muchas veces puestas por nosotros mismos, ¿no? Tenemos que irlo trabajando, pero por otro lado, el componente de cómo se estructuran los equipos interprofesionales y el abordaje en los sistemas de salud. Estas barreras en las que, bueno, mayoritariamente quien toma decisiones, ¿no? Es otras disciplinas, no necesariamente la enfermería. Yo creo que una de las barreras importantes y más acorde al tema del día de hoy es permitir al personal de enfermería participar en esta toma de decisiones y participar en puestos clave para sumar, insisto, para sumar aportaciones, ya que enfermeras y enfermeros son formados con una visión centrada en la persona prioritariamente, muy de la mano con atención primaria de salud. Se mencionó algo referente a capacitaciones, cursos, diplomados, y bueno, desde las actividades que yo he realizado, creo que por ahí nos hemos acercado mucho a la Universidad de Guanajuato con las directoras para poder dar seguimiento a estos dominios, y uno de ellos pues es la prescripción de medicamentos en el primer nivel. Más adelante tendremos una experta en este tema, pero usted como líder, creo que es importante que se conozca lo que se está realizando. Y bueno, con la Universidad de Guanajuato ya hemos por ahí hecho algunas pláticas, y la parte de nuestro líder sindical, creo que también pues sería importante que nos pudiera apoyar con ello, porque también claro que las universidades pues se necesita, no sé, hacer algún pago, tienen algún costo, pero yo creo que es importante que podamos invertir, y desde su experiencia como gerente en la atención primaria, y poder dar un gran avance a esto de lo que es la enfermería de práctica avanzada, maestra. Sí, efectivamente, la parte de prescripción de medicamentos en enfermería en México, ¿no? Primero tiene grandes fortalezas. La primera de ellas es que ha sido aprobado en la regulación, ¿no? En el cambio en la Ley General de Salud, y posteriormente para su aplicabilidad la emisión de los lineamientos para la prescripción de medicamentos por enfermería.
Seguido de eso, un componente importante que consideramos fue la capacitación de enfermeras y enfermeros a nivel nacional en un primer acercamiento sobre todo del cambio a la ley, de difundirlo, ¿no? De qué implican las cuestiones legales, las cuestiones éticas. Están en un primer curso en el que, bueno, hemos tenido un alcance a más de 70,000 enfermeras y enfermeros a nivel nacional, y este año estamos diseñando, lo comentaba recientemente, el segundo curso, precisamente donde ya hablan de aspectos mucho más específicos de la prescripción, como farmacodinamia, farmacocinética, farmacovigilancia, y este curso en breve estará dispuesto. Nuestras capacitaciones son en línea, sobre todo para buscar un alcance a nivel nacional, y segundo, siempre son gratuitos, ¿no? Esto es importante. Y tercero, lo comentaba también recientemente, el fortalecer en las mallas curriculares de enfermería, precisamente la inclusión de los componentes de prescripción de medicamentos, ¿no? Para eso también fue importante desarrollar el marco mexicano de competencias, para que las escuelas vayan incorporando, y recientemente la ENEO lo mencionaba, va a entrar a un proceso de revisión de su plan y programa, y el marco mexicano de competencias va a ser un referente para ir incluyendo estos aspectos del rol ampliado de enfermería desde los licenciados en enfermería, y obviamente en programas ya mucho más específicos como las especialidades o la maestría, ¿no? Entonces, esto es lo que hemos buscado impulsar para que se vaya también reorientando toda esta formación y sea mucho más fácil la inclusión de estas enfermeras en este nuevo contexto del sistema de salud que está tomando como política pública la atención primaria de salud. Muy bien, maestra, pues le agradecemos mucho su participación. De verdad, ha sido una información muy importante para todas y todos nosotros. Agradecemos mucho su tiempo y pues gracias, maestra. Al contrario, muchas gracias y excelente jornada académica. Buen Hasta día a luego, todos. muy bien. Gracias.